En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Pasos erráticos que cada vez son más profundos por parte de su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego, siembran serias incógnitas frente al futuro que espera a los colombianos en el gobierno del cambio que prometía llevar a los ciudadanos a vivir sabrosito. Incumplimientos y respeto a los compromisos adquiridos antes que responder a cambios repentinos en la agenda de su mandatario son el reflejo de lo que representa la institucionalidad en manos de quien desde la insurgencia atizó los ánimos de las capas jóvenes de la población para conseguir su propósito y ahora honra todo menos la palabra comprometida. Complejo para la izquierda ha resultado pasar del discurso crítico a ejecutar las acciones de gobierno, conectar con acciones no santas que antes tanto se cuestionaban, es el punto de discordia que deja más cuestionamientos que certezas. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Resignificación de las prioridades del gobierno para enfocarse en lo importante, lejos de dinamizar la imagen presidencial, está minando la credibilidad en su mandatario. Desplantes de su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego con los alcaldes de fe de municipios, la ausencia diplomática del gobierno colombiano en la OEA, la alteración de agenda que impidió la posesión de ministros y el reconocimiento de la nueva cúpula militar, como estaba programado, son la materialización de la actitud irrespetuosa del Mesías ególatra que muy bien recuerdan los capitalinos en su paso por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Menos de 15 días ejerciendo la presidencia han sido más que suficientes para develar que la izquierda, constituida en el Pacto Histórico por Colombia, se preparó para el discurso punzante y cizañero con que lograron calar en el electorado para imponerse en las votaciones, pero lejos están de saber qué hacer con el poder que ahora logran ostentar. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Más grave que el incumplimiento, reiteración de los errores acaecidos en la vida pública de su gobernante son el cúmulo de provocaciones innecesarias que acompañan cada acto y siguen sin una explicación razonable hasta el momento. Rasgadura de vestiduras constante que acompañó a quienes hoy son gobierno cuando fungían de oposición no se corresponde con las incoherencias que acompañan a su mandatario en los primeros días en la Casa de Nariño. Épico resulta observar cómo se dan pasos firmes para atomizar una relación con quienes votaron por el cambio, pero poco a poco evidencian que fue para mal. Nocivo para la democracia era dar continuismo a los amigos de quien pasó por la presidencia sin pena ni gloria durante 4 años, como también a los alfiles leales al nuevo cuatrenio. No se sabe qué es peor,
Petro ofendiendo a nuestro ejército, las alucinaciones tributarias de Ocampo o la ministra comunista, como lo indicó el ex candidato presidencial Enrique Gómez. Hola amigos, he estado ausente, me fui con mis hijos a hacer deporte el fin de semana, me rompí un pie, pero ya estoy bien y nunca ni he cancelado mi agenda política en Bogotá y espero cumplir toda mi agenda en el país, a diferencia de Petro, que sigue ofendiendo y sigue denigrando a nuestras fuerzas militares, incapaz de cumplir una cita esencial para la democracia como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía. ¡Qué vergüenza! Hola, y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, viene a llevarnos al pasado. No vamos al futuro, vamos al pasado, a revivir esos paradigmas del contrato de trabajo inflexible, lleno de garantías. Oía al ministro Campo en Cartagena la semana pasada llorando, diciendo que llevamos 30 años con los peores índices de desempleo en Colombia, precisamente por eso. Ellos no aprenden, como no aprendió Chávez, como no aprendió Correa, los santos patronos de la ministra del Trabajo. Hay que mantener, al contrario, una ruta hacia la flexibilidad. A los jóvenes les interesa es el acceso a la primera oportunidad del trabajo, la flexibilidad, el mundo moderno. Lo que pasa es que la ministra no se ha dado cuenta de esos cambios. ¿Y qué es lo que propone? Destruir empleo con el poco que hay, presionar y generar más gastos y reducir la competitividad de nuestras empresas no es la salida. La productividad de nuestros trabajadores es bajitica, chiquitica, ¿saben por qué? Ya lo saben, ¿cierto? Me jode, los enseña mal, no les enseña bien a leer, los hace odiar las matemáticas. La ministra no va a tocar eso, va a destruir empleo. Colombianos, los que votaron por Petro, los que tienen un buen empleo, prepárense a perderlo. Desconociendo la realidad moderna, petristas, prepárense para el desempleo y más miseria. Actitud civilista y respetuosa por la Constitución que debe acompañar a Gustavo Francisco Petro Urrego se pierde en la mitomanía de quien no logra justificar los desplantes con razones coherentes. La puntualidad y el honrar la palabra son principios básicos para la apropiación de la autoridad y ganarse el respeto, pero hasta ahora su presidente solo acumula una inagotable lista de errores y salidas en falso que no pueden pasar sin la sanción social. Desgreño administrativo que acompaña a su gobernante ausente se agudiza con la incompetencia para elegir un gabinete completo. Gravísimo resulta que la chabacanería y la patanería prime sobre el respeto por las personas, el valorar su edad, experiencia, cargos y representación en el tiempo. Es indignante y de alguna forma humillante. Es otra nueva bofetada a la cúpula militar y policial, como lo argumentó en Semana en Vivo la analista Salud Hernández Mora. Pues es indignante y es de alguna forma también humillante para el ejército. Es decir, es una vergüenza que un presidente suspenda un evento que para los militares es muy importante, le quieren rendir honores y es una bofetada, otra nueva bofetada que le propina a la cúpula militar y policial. A mí me parece que es un presidente que ya está repitiendo demasiado unas ausencias con unas excusas muy vagas. No sabemos todavía por qué dejó meter a los alcaldes, tampoco ahora sabemos por qué no fue, es decir, nunca sabemos la verdad y creo que lo de ayer además tuvo pues una importancia por los acontecimientos que ha habido. Uno puede sacar a 25, a 50 generales, los que quedan, los que son los nuevos, la cúpula nueva, te rinden homenaje y tú no vas, porque algo pasó en tu vida privada por lo que no fuiste, porque a mí que no me cuenten historias, porque esto es un asunto ya grave, porque es la segunda vez y muy reciente. Acabamos de empezar el gobierno y ya lo han hecho muchas. Mitomanía de su presidente empieza a pasar facturas de contado a una opción de gobierno que poco a poco se desdibuja. Inadecuadas formas de comunicación conllevan a que se exalte que se llegó al poder con las banderas de los nadies y ahora se gobierne con los que se decían eran el mal del país. El petrismo instrumentalizó a la juventud, la movilizó y la puso como carne de cañón, pero hoy la desconoce y por ello no hay ni un solo joven dentro de las carteras gubernamentales y ni una sola medida para aliviar el desempleo de las capas jóvenes de la población.
La paz total que propone Gustavo Francisco Petro-Urrego inicia cumpliendo lo prometido a la primera línea en medio de los actos vandálicos que causaron múltiples daños en toda la nación. No acabar el SMAT y crear una fuerza de choque sería un incumplimiento a los jóvenes de este país, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el senador Gustavo Bolívar. Pues sería un incumplimiento a los jóvenes de este país, porque tanto el presidente como yo lo dijimos en varias ocasiones, el SMAT es responsable de varios asesinatos a los jóvenes y responsable directo de 103 mutilaciones oculares a jóvenes durante el paro nacional. Y esto porque se enfrentó la protesta con odio, se enfrentó la protesta sin atender los requerimientos del derecho internacional humanitario, se les disparaba a la cara y obviamente perdían los ojos. Entonces se incumple, pero yo pongo un escenario hipotético que me preocupa. Entonces no acabamos el SMAT como nosotros lo prometimos y se presenta una protesta en 6 meses, en un año, bueno, en cualquier momento de este gobierno. Sacamos el SMAT a la calle, ¿cómo va a funcionar? O sea, eso es una cosa que no se puede concebir. Yo entiendo que los países, y no va a ser la excepción, tienen que tener fuerzas de choque, pero así como pasó con el DAS, que se cambió y mutó a otra entidad, por lo menos el nombre hay que quitárselo, porque es que ya lo que significa el nombre SMAT es muerte y mutilación y abuso de autoridad. Entonces tendrían que cambiarle el nombre, tenemos que tener una fuerza de choque, obviamente, porque en cualquier momento va a haber desmanes en alguna protesta, pero primero que todos esos miembros de la nueva fuerza de choque tienen que aprender derecho internacional humanitario, y es que salen a sofocar una protesta, no a matar gente ni a sacarle los ojos. Y eso es una petición que yo hago como padre de familia. Y ojo que ya somos gobierno, podría pasar que quienes protesten sean la oposición. A ellos también hay que respetarle la vida y los ojos y la integridad. Entonces están en una encrucijada, yo creo, porque si no cumplen la promesa de desarticular el SMAT, pues puede pasar que en algún momento tengan que sacarlo a la calle y estemos haciendo lo mismo que criticamos 4 años. Las incoherencias que acompañan al pacto histórico lleva a que ahora hagan lo que tanto criticaron y lo vean como normal. Violencia que se empleó para conseguir el objetivo mayor, llegar a la presidencia de la República, debe ser desmontada, al igual que el odio recalcitrante y el desprecio que se proyecta sobre las instituciones democráticas y las fuerzas militares. Insolencia del comandante en jefe con las fuerzas militares del país agrieta la conexidad que debe existir con el fuero castrense, a quien parece se le está pasando factura por los falsos positivos o el cumplimiento de su deber para recuperar el orden tras los disturbios de la protesta social. Era importante que él los fuera a atender. No son satisfactorias las explicaciones que han dado, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Andrés Forero. Pero era importante que él los fuera a atender. Yo creo que eso tenía que tener una prioridad en la agenda del presidente de la República. Y nosotros aquí estamos diciendo que él sea un mentiroso. Lo que hemos dicho es que no nos parecen satisfactorias las explicaciones que han dado. Y yo creo que es realmente razonable que nosotros cuestionemos esas explicaciones, porque te vuelvo a insistir, si ellos tenían dudas sobre que estuvieran cumpliendo el pleno de requisitos de los actos administrativos que iban a dar pie a ese cambio de cúpula, pues entonces no debieron haber convocado para ese día, debieron haber convocado para otro y no debieron haber hecho la cancelación del evento 45 minutos antes. Entonces no es que nosotros estemos insinuando que el presidente sea un mentiroso, sino que sencillamente no nos parecen satisfactorias sus explicaciones y que esto pues realmente sí constituye un desaire para las fuerzas militares en un momento que se necesitaba que el presidente mostrara que las va a liderar, porque como decía también, y esto fue precedido por un trino que a mi juicio es completamente inconveniente, donde pues deja entrever que las masacres están asociadas a los militares, y si no es así, si uno pues lo toma por la mejor lectura posible, pues me parece que está generando esos incentivos perversos para que esos grupos al margen de la ley pues den ese tipo de golpes
cometan masacres cuando tengan a un militar que les esté dando golpes importantes. Y lo último, y cierro con esto, no es verdad que sea novedoso el tema de que la seguridad se mida en reducción de homicidios. Aquí en Bogotá yo fui concejal y siempre se medía la reducción de homicidios, o mejor dicho, era fundamental para medir los temas de seguridad, y así se hizo durante el gobierno del presidente Uribe, que bajó de 31.000 homicidios al año en el año 2002 a 15.000, que seguía siendo una cifra muy alta, pero que implicaba una reducción del 50%. La relación de Petro con las fuerzas militares cada vez es más distante y se vuelve compleja para la estabilidad nacional. Lo que ahora se vive no debe sorprender a nadie. El incumplimiento, la impuntualidad, las reiteradas ausencias, la falta de respeto son parte característica del diario vivir del megalómano y déspota emperador que cree encarnar su presidente. Colombia comienza a vivir el desencanto, etapa del enamoramiento cargada de emociones negativas que resultan de descubrir que alguien no es como se imaginaba o se esperaba. Peligroso clima de desazón e insubordinación que se respira en los oficiales retirados no habla de ruido de sables, pero sí llama a cuestionar que su gobernante tenga mayor reverencia para sentarse a hablar con el ELN, que da reconocimiento y relevancia a la cúpula militar seleccionada por el Sensei de los humanos. Son importantes las formas en democracia. Su primer mandatario tiene que dar ejemplo, es lo que se extrae de lo dicho en Semana en Vivo por el representante a la Cámara, Andrés Forero. Y en el caso de ayer, pues lo que salieron a decir es que supuestamente había problemas o había dudas a propósito de los actos administrativos que daban pie a esa nueva posesión y que por esa razón entonces habían tenido que posponerla para el próximo fin de semana. Eso tampoco me parece satisfactorio. Si eso llegara a ser verdad, pues muestra falta de planeación, falta de preparación del equipo de gobierno, porque pues si no estaban claros todos los decretos, toda la parte administrativa, a la declaración del mando de la cúpula ese día, y creo que si eso era así, pues sí pudo haber ido a el reconocimiento de tropas. Creo que ahí eso no hubiera tenido ningún inconveniente y no le hubiera hecho ese desaire innecesario a las fuerzas militares. Entonces, aquí no se trata de que nosotros estamos diciendo que con esto, como dices tú, esto cometió un sacrilegio, pero yo sí creo que son importantes las formas en democracia y el primer mandatario, pues yo creo que tiene que dar ejemplo. Iván, como lo decíamos antes, 2 episodios, 3 si sumamos el que tú mencionabas de los ministros, en cuestión de 2 semanas, donde el presidente pues deja plantados a personas cuyo tiempo es igual de valioso que el de él y no llega, y las las explicaciones que da terminan siendo completamente insatisfactorias. Falta de planeación y preparación del equipo de gobierno es lo que se percibe desde el principio. Tan bajo está cayendo la política internacional de Colombia que tras la ausencia en la OEA como respaldo a la dictadura nicaragüense se comienza a equiparar la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela con el Congreso de Colombia. La actitud frente a la narcodictadura de Nicolás Maduro y el régimen de Daniel Ortega evidencia la línea de actuación con la que conecta la administración Petro Urrego, que rápidamente da los pasos que hace algunos años dio el fallecido Hugo Chávez Frías. El prometido gobierno para el pueblo se comienza a desdibujar con políticas incoherentes que impactan directamente el bolsillo de las clases medias y bajas con impuestos a los productos que más se consumen, tributos a los microempresarios y contracción de los subsidios a la gasolina. Difícil es entender que los pirómanos de ayer son los bomberos de hoy, los mismos que en 2021 incendiaban el país por una reforma tributaria y gritaban golpe de Estado. Hoy son quienes rabiosos ladran a quienes critican o se atreven a señalar y sacar a la luz pública las chambonadas de su presidente. Hay promesas de campaña que cuestan mucho dinero y ahora no saben cómo cumplir, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el senador Gustavo Bolívar. Es que hay muchas promesas de campaña que cuestan mucho dinero. Por ejemplo, la educación gratuita o entregarle el medio salario a 3.500.000 ancianos o personas de la tercera edad que hoy no tienen un solo peso de pensión. Todo eso tiene un costo y nosotros, mientras no solucionemos el problema de caja y el problema de déficit fiscal, pues no podemos empezar a ejecutar estos programas, o sea, no hay plata. Entonces, este debate más o menos tiene esa tendencia, a decirle a Colombia cómo recibimos el Estado, cuál es el déficit, cuál es la deuda,
cuánto nos falta para financiar esos programas sociales, y por eso nace la necesidad de la reforma tributaria. Ahora se habla de déficit, imposibilidad de cuadrar caja y olvidan que la ausencia de recursos se debe al incendio del país que ellos causaron. Engaño con el que se llegó al poder, promesa de hacer un cambio de las políticas del país, se desmorona con la vergüenza vivida en la elección del Contralor o el nombramiento en embajadas de quienes distantes están de la carrera diplomática y cuyo único mérito es ser hijo de quien fue miembro de un grupo guerrillero y tenía fuertes vínculos ideológicos con el modelo comunista chino. Lucha contra la corrupción, la inequidad y la pobreza en el colectivo social colombiano prácticamente será imposible si se fortalece el amiguismo y el cinismo que prima en los acuerdos burocráticos que se establecieron con los partidos tradicionales para lograr gobernabilidad. Es precipitado anunciar un desastre de gobierno, pero los primeros actos hablan por sí solos, en lo que se concluye en este audio de Semana en Vivo con el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez. Yo creo que nosotros de verdad, si queremos que el gobierno pueda avanzar, al menos denle un espacio de que avance, porque es que lleva estas 3 semanas y ya pareciera que por estos actos todo el gobierno va a ser un desastre, porque lo dijo Andrés, es que así va a ser el desayuno, así es la sopa, la comida. Yo creo que es precipitado, por decirlo menos, anunciar un desastre de gobierno cuando de verdad él está tratando de cumplir a su visión de país. Sería un presidente incoherente si no dice, por ejemplo, que su prioridad es la paz verdadera y duradera y que el enfoque de seguridad será la seguridad humana, donde lo importante son cuántas vidas se salven, ¿cierto? Y no cuántas bajas se den o cuántos muertos contemos. Y eso lo ha celebrado hasta la ONU. Ahora, no falta ser pues de que la ONU ahora es de izquierda radical, no. Yo creo que está bien que en democracia hayan enfoques distintos, y que este gobierno que ganó con esas propuestas pueda implementarlas. Y que la nueva cúpula, porque además todos los presidentes cambian las cúpulas. Que este cambió más, pues yo creo que tiene razones. Y no es un capricho, es un asunto de seguridad del gobierno, de soberanía que él quiere manejar, de cómo quiere darle un enfoque distinto y que haya una cúpula pues que responda a ese nuevo enfoque. Eso es natural y está bien. O sea, creo que el gobierno está siendo responsable con darle a sus acciones la coherencia con la cual en campaña le prometió a sus electores y que va a gobernar con un enfoque distinto donde ojalá haya paz en este país que no la ha conocido, donde ojalá todos podamos tener un país pacífico, donde los diálogos que se van a adelantar con el ELN, donde la ley que vamos a tener que debatir y que yo pues tengo unos cuestionamientos a la ley de sometimiento, pues la podamos discutir y que nos lleve a que podamos vivir en paz. Una visión de gobierno diametralmente opuesta a gobiernos anteriores, pero que en el proceder deja mucho que desear en pocos días. Reformas populistas que ahora se gestionan en el Congreso son para quedar bien con Dios y con el diablo, sin importar las consecuencias. El cambio que se propuso en campaña se transforma para hacer las cosas por debajo de la mesa y con mermelada para el silencio cómplice de los fanáticos bodegueros que se hacen los de las gafas y encienden el bullying social. Frente a los actos de incumplimiento, hasta ahora lo que han dicho realmente es completamente inverosímil. No se lo cree nadie que el presidente sea un poco más respetuoso en lo que dijo en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Andrés Forero. Entonces, ¿qué podemos esperar? Primero, que sean un poco más veraces, o por lo menos, si nos van a inventar cuentos, que sean un poco más verosímiles esos cuentos que nos van a inventar. Porque hasta ahora lo que han dicho a propósito de lo que pasó con los alcaldes y lo que pasó el día de ayer con los ministros y con la cúpula militar y la tropa, realmente es completamente inverosímil, no se lo cree nadie. Entonces, primero, si van a inventar cuentos, que sean más verosímiles. Si no, que nos digan la verdad, que eso es lo deseable. Y segundo, que pues el presidente sea un poco más respetuoso con su agenda, porque si él se dio cuenta que no iba a poder llegar a esa hora, pues debió haber cancelado eso desde el principio y debió haberlo reagendado de tal manera que no tuvieran que esperarlo, sino que 45 minutos antes pues decide cancelarlo. Entonces, y eso no significa que pues no haya otros problemas muchísimo más graves, claro, y si efectivamente, como tú señalas, hubo robos y como lo han indicado algunos medios de comunicación,
en los recursos de los OCAD-Paz, pues claro que tiene que investigarse y tiene que caer todo el peso de la ley sobre esos delincuentes si es que se robaron esa plata. Pero yo creo que podemos tratar estos temas con completa libertad y no estar pensando en que estamos dejando de lado a otros. En otro debate, en otro programa, seguramente podremos hablar de esos otros temas. Que digan la verdad y no traten de tapar el sol con un dedo. Ausencias de su presidente son supremamente graves para la institucionalidad. Prueba de fuego para la administración Petro Urrego será la firma de la extradición del hermano de Piedad Córdoba, insignificante acto frente a la ola de decisiones que se ven venir en contra de los colombianos, justificadas y disfrazadas de justicia social. Por ahora, egolatría de su mandatario desfasa la proporcionalidad de un cargo tan importante como el que ostenta. Más importante que cumplir con las funciones públicas y comunicar adecuadamente lo que ocurre en el gobierno es cambiar el dominio de la página web de la presidencia, que ahora se identifica como petro.presidencia.gov.co y para muchos pasa como un hecho desapercibido, tal y como ocurrió con el simbolismo ideológico de la posesión. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Quienes hoy se creen faros de la moral, desde la retórica buscan desviar la atención y, como ocurre en todos los regímenes socialistas, jamás reconocen su incompetencia, culpando a los otros de las pésimas decisiones que toman y condenan a los pueblos enteros a la miseria. Solo es revisar el caso de Venezuela, para no citar a Nicaragua, Cuba, Argentina o Bolivia. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana titulamos El que se arrima a la candela. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Banderas que decía tener el pacto histórico contra el hambre, la desnutrición, la corrupción y demás medidas populistas se desdibujan en el oscuro proceder desde el que esconden sus intenciones y se ven amenazados por quienes saben analizar muy bien los efectos de esa nefasta política económica y social que se gesta contra la gente más vulnerable. Se está al frente del cinismo como conducta del político. Se hace moda el fustigar al adversario y luego gobernar con el mismo argumento, legislar en causa propia y justificarse con una falacia que solo capta incautos. Se desarrollará el capitalismo haciendo socialdemocracia. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.